hablamos justamente de Venezuela. En un ratito, en unos minutos nada más, vamos a recibir en el móvil a 2 venezolanos y también a un analista en estos temas. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que sucedió en este último mes y las declaraciones sobre la crisis que vive Venezuela. Cada vez que sea necesario, nosotros estaremos en la calle. Acudiendo en este caso, a partir de estas próximas movilizaciones, tienen que ver con manifestaciones de apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es una constituyente. Mal podríamos nosotros ir a un proceso absolutamente fraudulento. El mundo tiene que saber, y los venezolanos, que estos personajes que no quieren someterse al escrutinio popular se inventaron un proceso que no está en la Constitución, porque elecciones sectoriales no existen en la Constitución. Yo quiero que voceros y líderes productores del campo sean próximos diputados y diputadas constituyentes. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la constituyente? ¿O ustedes quieren guarimba? ¿Ustedes quieren violencia? ¿Ustedes quieren quema? ¿Ustedes quieren muerte? Los que queremos paz y vida, vamos a la constituyente. Hay elementos de las dictaduras que son inconfundibles. El régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura. Eso incluye el control tiránico sobre las libertades políticas y las garantías fundamentales de la gente, la eliminación de la actuación de los poderes del Estado, de representación popular, los presos políticos y la tortura. Y Leopoldo les manda a decir primero a todos ustedes gracias. Por supuesto, lo primero que hice al verlo, Antonieta y los niñitos, yo fue abrazarlo muy duro y preguntarle si estaba bien, si se sentía bien, si estaba bien de salud. Y me dijo, estoy bien y estoy vivo y estoy fuerte y estoy bien. Creo que nosotros al menos no le hemos dado la importancia que tuvo como aquello del pajarito de Maduro hablándole a las vacas. A las vacas, Es increíble. Increíble. Es impresionante. Sí, ya teníamos un video medio casero de él amacándose por el Día de la Madre, que no se entendió ni quién lo filmó. Ahora le habla a las vacas para que lo voten. Eso es impresionante. Sí. Entre el pajarito y las vacas se ve que no sé. En fin, vamos a hablar ahora más seriamente de este tema, de la situación que vive Venezuela. Ellos hablan de una democracia. Ahí escuchábamos también a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, hablando de una dictadura. ¿Cuál es realmente la situación y qué salida se le encuentra? Lo hablamos con Ricardo Galarza, analista de temas internacionales. Galarza, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo podemos definir la situación de Venezuela? Tanto caótica, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente que ha muerto en las calles en estos días. Llevan 40 días de protestas prácticamente ininterrumpidos. Y bueno, y aparte ha dejado también una represión muy fuerte que ha dejado el tendal de heridos y muchos detenidos. Y realmente no se le ve una salida realmente en paz, digamos, a esto, ¿no? Y Maduro está dispuesto a dejar todo, ¿no? Morir con las botas puestas. Sí, exacto. Fue la expresión que usé. Que utilizaste, por eso. Morir con las botas puestas porque él, o sea, lo que la gente le pide en las calles es ir a elecciones. Primero fue un referéndum revocatorio, como estaba previsto en la Constitución de Venezuela. Él se negó a eso. Luego también suspendió las elecciones regionales y por último le decían, bueno, de última, llama a elecciones generales. Él no se quiere medir en las urnas, tiene poco más del 10% de índice de aprobación. Perdería de una manera bastante estrepitosa si lo hace, entonces ha buscado otro mecanismo. Esto es una asamblea constituyente. O sea que él decide hacer tabla rasa con todo porque una asamblea constituyente es prácticamente refundar la república, ¿no? Es una nueva constitución. ¿Por qué se dice desde la oposición que eso da lugar al fraude, lo de la reforma constitucional que propone Maduro? Porque no es una reforma constitucional, es una nueva constitución. Aunque después los voceros del régimen han dicho que es reformar o hacerle unas enmiendas para lo cual estaría el Parlamento. Claro, una nueva constitución, pero la que tienen fue reformulada por Hugo Chávez. Exacto, o sea, es que a ver, podemos discutir esto de para qué lo hizo y todo lo... Está claro que lo hizo para no tener que enfrentarse a las urnas, para no tener que medirse en las urnas. Nos está tirando la pelota para adelante. No, y no necesita una constitución nueva para llevar adelante la revolución. Tiene una constitución a su medida, hecha por Chávez. La constitución está hecha en el 99, que la hizo Chávez. De todos modos, hay que decir que Chávez llamó un referéndum para que se aprobara esa asamblea constituyente. Después hubo unas elecciones para esa asamblea constituyente y después hubo otro plebiscito, o referéndum le llamaron ellos, para refrendar esa Carta Magna. De modo que estamos hablando de un proceso. Votó la ciudadanía directamente. Exacto. Y ahora hay, sin embargo,
una convocatoria directa del presidente, que no está prevista en la Constitución, porque ahí dice la iniciativa debe ser del presidente y el poder constituyente originario recae únicamente en el pueblo, dice. De modo que tendría que haber un referéndum para eso. Entonces, ¿para qué lo hace? Está claro, pero para qué lo hace. No quiere una nueva constitución, no quiere nada, quiere zafar. Por eso, no es anecdótico este tema y en definitiva hay que ver de qué manera se puede generar, ya sea a través de la OEA, la Carta Democrática o lo que sea, una solución al problema. Las soluciones son difíciles por esto mismo, ¿no? Porque el gobierno se niega a una consulta popular y la oposición, o mejor dicho, sus opositores, que ya son muchos, ¿no? Estamos hablando de 8 de cada 10 venezolanos quieren que Maduro salga del poder. Y ellos no quieren que permanezca en el poder, sino que haya elecciones generales. Quieren votar, en otras palabras. Voto que, como te digo, o derecho que le fue conculcado ya en octubre del año pasado cuando se mató el referéndum. Entonces, la única salida que acepta la gente que está en las calles y que vemos que... Es que Maduro llame a elecciones. Es que Maduro llame a elecciones. Claro. Es la única salida en paz que podría haber. Esa presión de Almagro, de las calles, no sé, de la política internacional, ¿afectan algo a Venezuela en la interna? ¿O les importa un pito? No, claro que afecta. De hecho, mira, primero, Almagro es increíble, ¿no? Porque Almagro de alguna manera ha propiciado esto. Porque si nos ponemos a pensar, el año pasado... Está bien, se suspendió el referéndum, se suspendieron las regionales, había un ambiente convulsionado en Venezuela, pero con la intervención del Papa, llamando a un diálogo y todo eso, se había más o menos calmado el asunto y la gente no estaba en las calles. Esa es la realidad. Pero Almagro en marzo, yo no sé si ustedes se acuerdan, convocó a un consejo permanente donde se votó una moción de censura allí, que no alcanzó los 2/3 del Consejo Permanente. Entonces Maduro entendió que eso era una victoria. Primero se sintió atacado cuando Maduro lo convocó, aparte lo llamó una dictadura. Entonces cuando vio que no tenía los 2/3 de los votos, cantó victoria y aprovechó para que el Tribunal Supremo le quitara las competencias al Parlamento. Y además, aparte, desaforaran a los parlamentarios, con lo cual le dieron un golpe al Parlamento. Y allí empieza todo esto. Allí mismo empieza el otro... Hay gente que dice, porque desde acá hay como 2 discursos, ¿no? Uno en el que hay que presionar para que esto tenga una salida porque la situación no puede seguir así. El otro es, sí, pero no podemos aislar a Venezuela. Es decir, la postura de Almagro en realidad perjudica a que haya una solución. ¿Vos qué pensás? ¿Que lo de Almagro ayuda a que Venezuela avance a dar una salida a la situación en la que está o entorpece? Yo creo que hablar de entorpecer, en este caso hay una posición, yo creo, moral que uno tiene que tener, ¿no? Hay claramente un régimen autoritario que está desangrando a Venezuela. Han muerto 36 personas, hay centenares de heridos. Y decir hay eso es ser neutro. Políticos. No es estar del lado de la oposición. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Por supuesto, no se puede estar del lado de nadie más de que la verdad en esto, ¿no? Pero cuando tenés un régimen de estas características y sos el secretario general de la OEA, me parece que callar eso, pues es una posición un poco difícil. De todos modos, es interesante lo que ha pasado con Almagro porque ha pegado un giro copernicano desde que era canciller de Uruguay y sabemos que tenía muy buenas relaciones con Chávez y Maduro. Comenzó el proceso para salir, ¿no?, de la OEA. Exacto, que también, o sea, esa jugada de Maduro también, o sea, son esas cosas, es como esto de la constituyente, él huye hacia adelante, ¿no? Cuando Maduro plantea lo de la Carta Democrática, él se adelanta y dice, no, nosotros nos vamos de la OEA. Entonces, es un poco un juego del gato y el ratón, pero que me parece a mí insostenible, ¿no? O sea, ya la gente está en las calles, la presión internacional es insostenible y Maduro se está sosteniendo ahí por la fuerza de las bayonetas, básicamente, ¿no? O sea, el día, si mañana, y parece que ya han habido varios guardias nacionales que se han negado a llevar adelante la represión. Colombia. Si mañana le dicen ya no reprimimos más a la gente, Maduro no va a durar mucho en Miraflores, ¿no? Queda solo. Ricardo, ya seguimos charlando porque vamos a recibir en EMOL Desayunos Informales a 2 venezolanos. La comunidad uruguaya, venezolana en Uruguay viene creciendo exponencialmente. Solamente en este año se espera la llegada de más de 2.300 venezolanos a nuestro país. Vamos a ver por qué es uno de los destinos elegidos. Y tenemos a Alfonso Rodríguez y a Claudia Briceño, venezolanos residentes en nuestro país, integrantes además de Manos Beneguayas. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días.
Buen día. Bien, ¿por qué elegir Uruguay para venirse? Bueno, en mi caso, yo tengo 8 años acá en Uruguay. Cuando la situación empezó a empeorarse en Venezuela, como familia decidimos emigrar. Elegimos Uruguay porque nos pareció un país democrático, un país cívico, un buen país para traer a nuestros hijos y para ofrecerles un mejor futuro. En el caso de Alfonso... Yo emigré en 2015, me vine también con mi familia y la razón por la que escogimos Uruguay era precisamente porque brindaba esos elementos de tranquilidad, de estabilidad y de oportunidades que definitivamente estábamos viendo que no se estaban dando en el país. Bien. Entonces, Claudia vino de las primeras fue principal. venezolanas que llegaron a Uruguay, pero tú estuviste en los años más complicados. Que si bien es Estoy con Maduro ahora, en en el realidad poder, ya viviste bastante más de esa crisis, de lo que le cuesta conseguir a los venezolanos los elementos básicos. Y además, tus papás están todavía en Venezuela, ¿no, Alfonso? Sí. Sí, correcto. Mi familia es bastante grande y están allá. Hay muchas personas que por diferentes razones no quieren o no pueden irse del país. De hecho, nosotros hasta hace poco no pensábamos que era una alternativa emigrar, pero la realidad era bastante abrumadora y a veces se presentan oportunidades y hay que tomar una decisión que es bastante difícil. Tanto emigrar como quedarse en el país es una decisión que hay que tomar personal y que cada caso es diferente, pero Claro. fue así. Hay mucha familia que tengo allá y con la que estoy en contacto. ¿Y cómo están constante ahora? ¿En todos qué los parte días, de sí. Venezuela están? Bueno, en todos lados, en el oriente del país, en la parte sur también. Y al principio, cuando empezó a acentuarse la crisis, en el interior del país se sentía con mucho más fuerza, porque había como una protección del área central de la capital